Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Titanic. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Titanic es una película épica romántica estadounidense de 1997. Escrita y dirigida por James Cameron. Incorpora aspectos históricos y ficticios y se basa en los relatos del hundimiento del RMS Titanic en 1912. La película está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, quienes interpretan a miembros de diferentes clases sociales que se enamoran durante el viaje inaugural del barco. La película también cuenta con un reparto coral compuesto por Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bernard Hill, Jonathan Hyde, Danny Nucci, Zrenia David Warner y Bill Paxton. La inspiración de Cameron para la película provino de su fascinación por los naufragios. Sintió que una historia de amor intercalada con pérdidas humanas sería esencial para transmitir el impacto emocional del desastre. La producción comenzó el 1 de septiembre de 1995, cuando Cameron filmó imágenes del naufragio del Titanic. Las escenas modernas en el buque de investigación se filmaron a bordo del Akademik Mstislav Keldysh, que Cameron había usado como base cuando filmó el naufragio. Se usaron modelos a escala, imágenes generadas por computadora y una reconstrucción del Titanic construida en Baja Studios para recrear el hundimiento. La película estaba inicialmente en desarrollo en la 10ª década Fox, pero un presupuesto creciente y el retraso hicieron que Fox pidiera ayuda financiera a Paramount Pictures. Paramount
manejó la distribución en Estados Unidos y Canadá, mientras que Fox lanzó la película en otros territorios. Titanic fue la película más cara jamás realizada en ese momento, con un presupuesto de producción de $200 millones. El rodaje tuvo lugar entre julio de 1996 y marzo de 1997. Titanic se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Tokio el 1 de noviembre de 1997 y se estrenó en Estados Unidos el 19 de diciembre. Fue elogiada por sus efectos visuales, actuaciones, en particular las de DiCaprio, Winslet y Gloria Stewart, valores de producción, dirección, banda sonora, cinematografía, historia y profundidad emocional. Entre otros premios, fue nominada a 14 premios de la Academia y ganó un récord de 11, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, empatando a Ben-Hur, 1959, con la mayor cantidad de premios de la Academia ganados por una película. Con una recaudación mundial inicial de más de $1.840 millones, Titanic fue la primera película en alcanzar la marca de los $1.000 millones. Fue la película más taquillera de todos los tiempos, hasta que la siguiente película de Cameron, Avatar 2009, la superó en 2010. Los ingresos del estreno inicial en cines, el video minorista y las ventas de la banda sonora y los derechos de transmisión en Estados Unidos superaron los $3.200 millones. Varios relanzamientos han elevado la recaudación total mundial de la película en cines a $2.264 millones, convirtiéndola en la segunda película en recaudar más de $2.000 millones a nivel mundial después de Avatar. La Biblioteca del Congreso la seleccionó para su preservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, por su importancia cultural, histórica o estética, en 2017. Trama. En 1996, a bordo del buque de investigación Academic Mstislav Keldysh, el cazador de tesoros Brock Lovett y su equipo exploraron los restos del RMS Titanic con la esperanza de encontrar un collar conocido como el corazón del océano. En cambio, recuperaron una caja fuerte que contenía un dibujo de una joven que llevaba el collar. El boceto está fechado el 14 de abril de 1912, el día en que el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió, lo que resultó en aproximadamente 1.500 muertes. Después de ver un informe de televisión sobre el descubrimiento, la centenaria Rose Dawson Calvert se comunica con Lovett, revelándose como la mujer del dibujo. Con la esperanza de poder ayudar a localizar el collar, Lovett lleva a Rose y a su nieta a bordo del Keldysh, donde Rose relata su experiencia como pasajera del Titanic. En 1912, Rose DeWitt Bukater, de 17 años, aborda el Titanic en Southampton con su adinerado prometido, Cal Hockley, y su madre, Ruth, quien insiste en que el matrimonio de Rose con Cal resolverá sus problemas financieros. Sin embargo, Rose no es feliz en este compromiso sin amor. Sintiéndose atrapada, Rose contempla el suicidio saltando desde la popa del barco, pero Jack Dawson, un artista nómada pobre, lo detiene. Jack y Rose forjan una amistad, y Jack le confiesa sus crecientes sentimientos por ella. Aunque al principio se resiste, Rose se da cuenta de que se ha enamorado de Jack, a pesar de la desaprobación de Cal y Ruth. Rose lleva a Jack a su camarote y le pide que la dibuje desnuda usando solo el collar. Después evaden a la ayuda de cámara de Cal, Spicer Lovejoy, y tienen relaciones sexuales en un coche, en la bodega de carga. En la cubierta de proa, presencian la colisión del barco con un iceberg y escuchan a los oficiales discutir la gravedad de la situación. Cuando Cal descubre el dibujo de Rose hecho por Jack y una nota burlona que ella dejó, planea incriminar a Jack por robo, haciendo que Lovejoy le coloque el collar. Jack es arrestado y encerrado en la oficina del maestro de armas, mientras Cal se guarda el collar en el bolsillo de su abrigo. A medida que el barco comienza a hundirse, las mujeres y los niños tienen prioridad para subir a los botes salvavidas. Rose encuentra y libera a Jack, y regresan a cubierta, donde Cal la insta a subir a un bote salvavidas, alegando que él y Jack subirán a otro. Sin darse cuenta, la envuelve con su abrigo que contiene el collar.
Sin embargo, mientras bajan el bote salvavidas, Rose salta de nuevo al barco que se hunde, reticente a dejar atrás a Jack. Enfurecido, Cal toma una pistola y los persigue por el barco inundado, pero se da por vencido cuando escapan. Cal consigue un lugar en un bote salvavidas haciéndose pasar por el padre de un niño. Mientras la proa inundada del barco se hunde, la popa se eleva y Jack y Rose se aferran a la barandilla. El barco se parte en dos y la popa se hunde en el agua helada con los pasajeros restantes. Jack ayuda a Rose a subir a los restos flotantes y le hace prometer que sobrevivirá y vivirá plenamente. Jack muere de hipotermia, pero Rose es salvada por un bote salvavidas que regresa y posteriormente rescatada por el RMS Carpathia. Rose permanece oculta de Cal y su madre, y se llama Rose Dawson al llegar a la ciudad de Nueva York. En el presente, Rose revela que Cal se suicidó después de perder su fortuna en la caída de la bolsa de 1929. Ella le dice a la tripulación del Keldysh que Jack la salvó de todas las maneras posibles y lamenta que sus recuerdos sean todo lo que le queda de él. Conmovido por su relato del Titanic, Lovett abandona su búsqueda del collar. Sola por la noche en la popa del Keldysh, Rose, que ha conservado el collar en su posesión todo el tiempo, lo deja caer al mar sobre los restos del naufragio. Más tarde, mientras yace en su cama, las fotografías en su tocador representan una vida de libertad y aventura inspirada por Jack. A bordo del prístino e intacto Titanic, una joven Rose se reúne con Jack en la gran escalera, aplaudida por los pasajeros y la tripulación que murieron en el hundimiento. Elenco. Personajes de ficción. Leonardo DiCaprio como Jack Dawson. Jack es retratado como un huérfano itinerante y pobre de Chippewa Falls, Wisconsin, que ha viajado por el mundo, incluyendo París. Gana 2 billetes de tercera clase para el Titanic en una partida de póker y viaja con su amigo Fabrizio. Se siente atraído por Rose a primera vista. La invitación de su prometido a cenar con ellos la noche siguiente le permite a Jack socializar con pasajeros de primera clase por una noche. La elección original de Cameron para el papel era River Phoenix. Sin embargo, falleció en 1993. Kate Winslet como Rose DeWitt Bukater. Rose es una joven de 17 años de Filadelfia que se ve obligada a comprometerse con Cal Hockley, de 30 años, para que ella y su madre, Ruth, puedan mantener su estatus social tras la muerte de su padre, que dejó a la familia sumida en deudas. Rose sube al Titanic con Cal y Ruth como pasajera de primera clase y conoce a Jack. Gloria Stewart como la Rose Dawson Calvert de la actualidad. Rose narra la película con un recurso narrativo. Billy Zane como Cal Hockley, el arrogante y presumido prometido de Rose, de 30 años, heredero de una fortuna siderúrgica de Pittsburgh. Está resentido por el cariño de Rose por Jack. Frances Fisher como Ruth DeWitt Bukater, la madre viuda de Rose, quien organiza el compromiso de Rose con Cal para mantener el estatus social de su familia. Como muchos pasajeros aristocráticos retratados en la película, su temperamento es elitista y frívolo. Ama a su hija, pero cree que la posición social es más importante que un matrimonio amoroso. Detesta profundamente a Jack, a pesar de que le salvó la vida. Bill Paxton como Brock Lovett, un cazador de tesoros que busca el corazón del océano en los restos del Titanic en el presente. El tiempo y los fondos para su expedición se agotan. Al final de la película, reflexiona que, a pesar de haber pensado en el Titanic durante 3 años, nunca lo había entendido hasta que escuchó la historia de Rose. Susie Amis como Elizabeth Lizzie Calvert, la nieta de Rose, que la acompaña cuando visita a Lovett en el barco y se entera del pasado romántico de su abuela con Jack Dawson. Danny Nucci como Fabrizio De Rossi, el mejor amigo italiano de Jack, quien sube a bordo del Titanic después de que Jack ganara 2 boletos en una partida de póker. Fabrizio no logra subir a un bote salvavidas cuando el Titanic se hunde y muere cuando una de las chimeneas del barco se rompe y se estrella contra el agua, aplastándolo a él y a varios otros pasajeros. David Warner como Spicer Lovejoy, exagente de Pinkerton y ayuda de cámara y guardaespaldas inglés de Cal.
Vigila a Rose y sospecha de las circunstancias que rodean el rescate de Jack. Muere cuando el Titanic se parte en dos, precipitándose en una enorme abertura. Warner también apareció en la miniserie de televisión de 1979 SOS Titanic, interpretando al pasajero Lawrence Beasley. Taquillas. Incluyendo los ingresos de las reediciones de 2012, 2017 y 2023, Titanic ganó $674.3 millones en América del Norte y $1.590 millones en otros países, para un total mundial de $2.264 millones. Se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos en todo el mundo en 1998, superando a Jurassic Park 1993. La película se mantuvo así durante 12 años, hasta que Avatar, 2009, también escrita y dirigida por Cameron, la superó en 2010. Mantendría el récord de ser la película más taquillera de Paramount a nivel nacional hasta que fue destronada por Top Gun, Maverick, 2022, 25 años después. Como una gran esfinge de hierro en el fondo del océano, el Titanic mira hacia el oeste, interrumpido para siempre en su único viaje. Lo vemos en las primeras tomas de Titanic, cubierto por el sedimento de 85 años. Una cámara de televisión a control remoto serpentea por el interior, recorriendo pasillos y portales, mostrándonos camarotes construidos para millonarios y heredados por crustáceos. Estas tomas dan en el clavo. El barco clama desde su tumba para que se cuente su historia, y si la historia está hecha de espectáculo, bombo y platillo, bueno, también lo fue el Titanic. Fue la mayor obra conmovedora de la humanidad en toda la historia, presume un personaje, desestimando con elegancia las pirámides y la Gran Muralla. Hay una toma del barco, al principio de la película, deslizándose majestuosamente bajo la cámara de proa a popa, con casi 275 metros de eslora y, según se decía, insumergible, hasta que un iceberg dio una respuesta irrefutable. La película de James Cameron, de 194 minutos y $200 millones sobre el trágico viaje, sigue la tradición de las grandes epopeyas de Hollywood. Está impecablemente elaborada, inteligentemente construida, con actuaciones contundentes y cautivadora. Si su historia se mantiene dentro de las fórmulas tradicionales para este tipo de películas, bueno, no se elige la película más cara de la historia como oportunidad para reinventar la rueda. Sabemos antes de que empiece la película que deben ocurrir ciertas cosas. Debemos ver al Titanic zarpar y hundirse y convencernos de que estamos ante un barco de verdad. Debe haber una historia humana, probablemente un romance, que involucre a algunos de los pasajeros. Debe haber viñetas que involucren al resto y una subtrama que involucre la arrogancia y el orgullo de los constructores del barco, y quizás también su valentía y dignidad. Y debe haber una recreación de los terribles estertores del barco. Tardó 2 horas y media en hundirse, para que todos a bordo tuvieran tiempo de saber qué estaba sucediendo y de reflexionar sobre sus acciones. Todos esos elementos están presentes en Titanic de Cameron, ponderados y equilibrados como lastre, de modo que la película siempre parece proporcionada. El barco se construyó con maquetas, grandes y pequeñas, efectos visuales y animación por computadora. Intelectualmente, sabes que no estás viendo un transatlántico real, pero la ilusión es convincente y fluida. Los efectos especiales no llaman la atención indebidamente, sino que cumplen su función. La historia gira en torno a Rose DeWitt Bukater, Kate Winslet, una joven de 17 años que navega hacia lo que ella considera su propia perdición. Su madre, sin un céntimo, la ha obligado a comprometerse con un rico y arrogante snob llamado Cal Hockley, Billy Zane, y odia tanto esta perspectiva que intenta suicidarse saltando del barco. Jack Dawson, Leonardo DiCaprio, un joven impetuoso de tercera clase, la salva y, por supuesto, se enamorarán durante el breve tiempo que les queda. El guión narra su historia de una forma que muestra discretamente el barco. Jack es invitado a unirse a la fiesta de Rose en la cena en el comedor de primera clase, y más tarde, huyendo del criado de Cal, Lovejoy, David Warner, se encuentran primero en la impresionante sala de máquinas,
con pistones tan altos como iglesias, y luego en un emocionante baile irlandés en la abarrotada tercera clase. En un momento dado, Rose le hace un corte de mangas a Lovegoy. ¿Las jóvenes hacían eso en 1912? Su exploración se intercala con escenas de la cubierta de mando, donde el capitán, Bernard Hill, consulta con Andrews, Victor Garber, el diseñador del barco, e Ismay, Jonathan Hyde, el director gerente de White Star Line. Ismay quiere que el barco rompa el récord de velocidad transatlántico. Le advierten que podrían haber flotado icebergs en la peligrosa travesía norte, pero desdeña el peligro. El Titanic puede batir fácilmente el récord de velocidad, pero es demasiado grande para girar rápidamente a alta velocidad. Hay una secuencia agonizante que casi parece a cámara lenta, mientras el barco se esfuerza y se estremece para alejarse de un iceberg en su camino y fracasa. Entendemos exactamente lo que está sucediendo en ese momento gracias a una ingeniosa técnica narrativa de Cameron, quien enmarca y explica todo el viaje en una historia moderna. Las primeras tomas del Titanic real, nos dicen, se obtienen durante una expedición liderada por Brock Lovett, Bill Paxton, un explorador submarino. Busca joyas preciosas, pero encuentra un dibujo desnudo de una niña. Mientras tanto, una anciana ve el dibujo en la televisión y se reconoce. Esta es Rose, Gloria Stewart, aún viva a los 101 años. Visita a Paxton y comparte sus recuerdos. Todavía puedo oler la pintura fresca. Y él le muestra escenas de video de sus exploraciones, incluyendo una simulación por computadora de las últimas horas del Titanic, que también funciona como una sesión informativa para la audiencia. Para cuando el barco se hunde, ya sabemos qué está sucediendo y por qué, y la historia puede centrarse en los personajes mientras seguimos sin esfuerzo las etapas del hundimiento del Titanic. Películas como esta no solo son difíciles de hacer, sino casi imposibles de hacer bien. Las dificultades técnicas son tan abrumadoras que es un milagro que los cineastas también logren equilibrar el drama y la historia. Me convencieron tanto la historia como la saga. El planteamiento de la historia de amor es bastante rutinario, pero el desenlace, cómo se comportan todos mientras el barco se hunde, está maravillosamente escrito, ya que los pasajeros se ven obligados a tomar decisiones imposibles. Incluso el villano, interpretado por Sane, revela un elemento humano en un momento crucial. A pesar de todo, maldita sea, sí que ama a la chica. La imagen del Titanic que me ha atormentado desde que leí por primera vez la historia del gran barco se centra en los momentos posteriores a su hundimiento. El mar nocturno estaba lo suficientemente tranquilo como para que los gritos de socorro se escucharan fácilmente a través del agua hasta los botes salvavidas, que se alejaron con prudencia. Aún vestidos a la última moda, cientos de personas se congelaron y se ahogaron. ¡Qué situación tan extraordinaria después de gastar tanto dinero en un billete de un barco insumergible! Vi Titanic de James Cameron por primera vez cuando tenía 7 años. Estaba en casa de un amigo y su madre y hermanas se sentaban a verla en VHS Pan and Scan por enésima vez. Había evitado ver la película en el cine, sobre todo porque incluso a los 7 años me daba asco la fiebre Leo que todas las niñas del colegio tenían. Sin embargo, esta vez accedí y me senté a verla, sobre todo por curiosidad. Me impresionó un poco, sobre todo la última hora de la película, cuando el barco se hunde. Todo lo demás me pareció confuso. Siendo pequeño, no me convenció el romance. Me pareció demasiado sentimental. Curiosamente, mi opinión de los 7 años parece haberse convertido en una opinión crítica, aceptada sobre la película después de tantos años. Con el relanzamiento en 3D de Titanic la semana pasada, se ha reavivado el debate sobre su estatus como gran película. Algunos críticos la admiraron incondicionalmente en su momento y la siguen admirando. Sin embargo, parece que la mayoría la considera muy buena, sobre todo en el aspecto técnico. La consideran importante por su impacto cultural y las escenas innegablemente espectaculares del hundimiento del barco. Consideran la historia de amor un cliché y un tema trillado, piensan que los diálogos son atroces. Me da pena la crítica. Puedo aceptar sus preferencias y sus objeciones al diálogo de la película, su único punto débil, pero, en general, me da pena que no puedan dejarse llevar por el embrujo emocional de una película tan monumental y espectacular como Titanic. Pocas películas son tan universalmente cautivadoras.
No me di cuenta hasta que volví a ver la película en 3D en cines hace unos días. Se necesita escala, audacia técnica y una historia emotiva y universalmente cercana para cautivar al público como lo hace Titanic. Técnicamente, la película es un triunfo rotundo. No solo el diseño de producción, el vestuario, el diseño de sonido, los efectos visuales, la banda sonora, el montaje, la iluminación y el ritmo son prácticamente impecables, sino que es quizás la película con mayor investigación jamás realizada. Las miles de horas dedicadas a investigar a los supervivientes del barco, a simular su hundimiento mediante modelos informáticos, a bucear hasta el fondo del Atlántico para documentar el naufragio y a construir la maqueta del barco a escala casi exacta, basándose en los planos originales, con el papel pintado correspondiente, constituyen un trabajo de preproducción asombroso. Nadie puede decir que Titanic sea una película floja. Te maravilla con su atención al detalle. Con una producción tan impecable, el espectador no duda de la autenticidad de lo que se muestra en pantalla. Es solo porque creemos estar en 1912 en la cubierta del barco más grandioso jamás construido que nos sentimos tan devastados por su inevitable hundimiento. El barco también funciona como un microcosmos del mundo de preguerra. Cameron invierte en detalles de personajes secundarios que representan a las clases altas y bajas. La dinámica entre estas clases se muestra plenamente, aunque a grandes rasgos. Cameron también explora cómo el optimismo y la ambición desenfrenados de esta generación, combinados con una capacidad técnica inaudita, pueden provocar desastres. Este optimismo ciego en la capacidad de la tecnología para hacer cosas, sumado a la incapacidad de controlarla, presagia la devastación de una generación y un paradigma que llegaría con la Primera Guerra Mundial. La cinematografía de la película también es maravillosa. Una toma que encuadra los botes salvavidas en primer plano y el timón y las hélices del barco al fondo, elevándose sobre el agua, captura la magnitud del barco mejor que ninguna otra en la película. Es impresionante en el sentido más estricto de la palabra, pero nada de este espectáculo técnico te afectaría tanto si no fuera por la historia de amor. Algunos se quejan de que la historia de amor es un cliché. Yo la llamaría arquetípica. Hay algo elemental en ello. El chico pobre se enamora de la chica rica. Es cierto, ya hemos visto esta historia, pero su atractivo constante debe indicar sus verdades esenciales sobre el romance. Historias tan trágicas como esta han existido desde que contamos historias. Desde los cuentos de hombres mortales que se enamoran de diosas hasta las obras renacentistas de amantes desventurados, esta es una historia universal sobre la tragedia inevitable que llega a todos. Destila el romance a un nivel básico donde solo quedan la pasión, la emoción y la sensualidad. Dado que el Titanic es un desastre universal, tiene sentido que lo experimentemos a través de la perspectiva de una historia de amor universal. También ayuda que actores tan fantásticos como Leonardo DiCaprio y Kate Winslet interpretaran los papeles. Mirando atrás, sus actuaciones siguen siendo electrizantes y se encuentran entre las mejores de sus carreras. Una película como Titanic cautiva al espectador. Tiene puntos débiles, el villano de Billy Zane es un dibujo animado, pero ninguno de estos problemas puede arruinar el efecto general de la película. Una película como esta es más que la suma de sus partes. Cada aspecto, la actuación espontánea de los protagonistas románticos, el meticuloso diseño de escenografía y vestuario, los magníficos momentos de suspenso cuando el barco se hunde, se combinan para afectar profundamente a la audiencia. En el mundo posterior al 11 de septiembre, es difícil no ver elementos de nuestro propio desastre histórico en el hundimiento del Titanic. Quizás esto forme parte del poder de la película. Incluimos en ella nuestras propias experiencias de catástrofe y desastre. Por lo tanto, el hundimiento del Titanic y la liberación emocional que provoca son doblemente conmovedores. Nadie que haya visto Titanic estuvo presente para experimentar el hundimiento, pero a través de la película lo experimentamos, nos solidarizamos con quienes lo sufren, la emocionalizamos y la convertimos en una experiencia propia. Hacemos nuestro el desastre y el proceso de ver la película, nuestra liberación emocional. A falta de subirse a una cápsula del tiempo y retroceder 8 décadas y media, el magnífico Titanic de James Cameron
es lo más cerca que estaremos de caminar por las cubiertas del transatlántico condenado. Meticulosa en los detalles, pero de gran alcance e intención, Titanic es el tipo de película épica que se ha convertido en una rareza. No solo se ve Titanic, se vive, desde la botadura hasta el hundimiento, y luego en un viaje a 2,5 millas bajo la superficie, hacia la fría y acuosa tumba, donde Cameron ha filmado material documental inédito específicamente para esta película. En cada una de sus anteriores películas, Cameron ha superado los límites de los efectos especiales. En Aliens, clonó la creación de H.R. Giger docenas de veces, creando un ejército de monstruos de pesadilla. En The Abyss, nos llevó a las profundidades del mar para saludar a una banda de benévolos viajeros espaciales. En T-2, introdujo el Terminator mutante, perfeccionando un proceso de efectos que fue pionero en The Abyss. Y en True Lies, utilizó tecnología digital para coreografiar una batalla aérea. Ahora, en Titanic, la impecable recreación que Cameron hizo del legendario barco ha difuminado la línea entre la realidad y la ilusión hasta tal punto que no podemos estar seguros de qué es real y qué no. Para hacer esta película, es como si Cameron hubiera construido un Titanic completamente nuevo, lo hubiera dejado navegar y luego lo hubiera hundido. Por supuesto, los efectos especiales por sí solos no hacen una película exitosa, y Titanic no habría sido más que un costoso objeto visual sin una historia cautivadora con personajes interesantes. En sus anteriores trabajos, Cameron siempre ha priorizado a las personas por encima de las maravillas tecnológicas que las rodean. A diferencia de cineastas como Roland Emmerich y Dean Devlin, Cameron ha usado los efectos visuales al servicio de su trama, no al revés. Eso no ha cambiado con Titanic. El espectáculo de la película es el hundimiento del barco, pero su núcleo es el romance entre una pareja de amantes desventurados y desventurados. Titanic es romance, aventura y thriller, todo en uno. Contiene momentos de exuberancia, humor, patetismo y tragedia. A su manera, los personajes son extraordinarios, pero lo suficientemente humanos, con todas sus debilidades, como para despertar nuestra compasión. Quizás lo más asombroso de Titanic es que, aunque Cameron recrea con esmero la muerte del barco en toda su terrible grandeza, el suceso nunca eclipsa a los protagonistas. Hasta el final, Rose, Kate Winslet y Jack, Leonardo DiCaprio, nunca dejan de importarnos. El Titanic se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912 en el Atlántico Norte, causando la muerte de 1,500 de las 2,200 personas a bordo. Sin embargo, la película no comienza en 1912, sino en la época actual, con una expedición de salvamento que busca recuperar parte del tesoro enterrado en el barco. La expedición está liderada por Brock Lovett, Bill Paxton, un cazafortunas que busca el mítico Corazón del Océano, un majestuoso diamante de 56 quilates que, según se dice, se hundió con el barco. Tras ver un reportaje televisivo sobre la misión de salvamento, una anciana de 101 años, Gloria Stewart, contacta con Brock con información sobre la joya. Se identifica como Rose DeWitt Bukater, una sobreviviente de la tragedia. Brock la envía en avión a su barco. Una vez allí, le cuenta su versión de la historia del desafortunado viaje del Titanic. La mayor parte de la película, más del 80% de su metraje, se desarrolla en flashbacks. Reanudamos la historia el día que el Titanic zarpa de Southampton, con una multitud jubilosa vitoreando mientras se aleja de tierra. A bordo se encuentran los tres personajes principales. Rose, una joven debutante estadounidense atrapada en un compromiso sin amor porque su madre se enfrenta a la ruina financiera. Cal Hockley, Billy Zane, su prometido, rico pero despiadado, y Jack Dawson, un artista sin dinero que ganó su billete de tercera clase en una partida de póker. Cuando Jack ve a Rose por primera vez, lo hace de lejos, pero las circunstancias le ofrecen la oportunidad de acercarse mucho más a ella. A medida que avanza el viaje, Jack y Rose se vuelven más íntimos, y ella intenta armarse de valor para desafiar a su madre, Frances Fisher, y romper su compromiso. Pero, incluso con la ayuda de una mujer rica y franca llamada Molly Brown, Kathy Bates, la barrera de clases se alza como un obstáculo aparentemente insuperable. Entonces,
Cuando las circunstancias en el triángulo Rose, Case, Cal y Sash Jack están llegando a un punto crítico, el Titanic choca contra un iceberg y el barco insumergible, ese término es un testimonio de la arrogancia del hombre, comienza a hundirse. Al centrarse firmemente en Rose y Jack, Cameron evita un defecto frecuente de las películas épicas de catástrofes: demasiados personajes en demasiadas historias. Cuando una película intenta narrar las vidas y las luchas de una docena o más de individuos, los reduce a figuras de cartón piedra. En Titanic, Rose y Jack son protagonistas de principio a fin, y los personajes secundarios son precisamente eso: secundarios. Los dos protagonistas, así como Cal, tienen suficiente tiempo en pantalla para que Cameron desarrolle personalidades multifacéticas. Sin embargo, por muy importantes que sean los personajes, es innegable la potencia de los efectos visuales, especialmente durante la última hora. Mientras el Titanic agoniza, la película funciona no solo como una emocionante aventura con escapes desgarradores, sino como un testimonio del poder de las computadoras para simular la realidad en el cine moderno. Las escenas del hundimiento del Titanic se encuentran entre las más impresionantes del cine reciente. Es el tipo de película que hay que ver más de una vez para apreciar el nivel de detalle. Uno de los aspectos más singulares de Titanic es el uso de imágenes documentales genuinas para crear el escenario de la historia retrospectiva. Insatisfecho con las grabaciones existentes del naufragio, Cameron llevó a un equipo al lugar del naufragio para filmar por su cuenta. Como resultado, algunas de las tomas submarinas en las secuencias de encuadre muestran el transatlántico en el fondo del océano. Su importancia e impacto no deben subestimarse, ya que realzan aún más la sensación de verosimilitud de la producción. Para los papeles románticos principales de Jack y Rose, Cameron ha elegido a dos de los mejores actores jóvenes de la actualidad. Leonardo DiCaprio, Romeo más Julieta, que rara vez ha hecho un mejor trabajo, se ha deshecho de su imagen arrogante. En cambio, es agradable y enérgico en este papel, dos características vitales para establecer a Jack como un héroe. Mientras tanto, Kate Winslet, cuyo impresionante currículum incluye Sentido y Sensibilidad, Hamlet y Jude, viste un acento estadounidense impecable, junto con su atuendo de 1912, y ensaya una Rose atractiva y vulnerable. Billy Zane se presenta como el villano perfecto, insensible, arrogante, pero que muestra verdadero afecto por su preciada prometida. El reparto secundario, que incluye a Kathy Bates, Bill Paxton, Frances Fisher, Bernard Hill como el capitán del Titanic y David Warner como el sensato sirviente de Cal, es impecable. Aunque Titanic es fácilmente la más sobria y dramática de las películas de Cameron, los fans de películas más frenéticas como Aliens y The Abyss no quedarán decepcionados. Titanic posee toda la emoción e intensidad que los cinéfilos esperan del director. Una deslumbrante mezcla de estilo y sustancia, de lo sublime y lo espectacular, Titanic representa la obra más lograda de Cameron hasta la fecha. Es importante no dejarse amedrentar por la duración. Estas más de 3 horas pasan volando. Aunque esta versión de la historia del Titanic está lejos de ser la primera, es la más memorable y merecedora de nominaciones al Oscar, no solo en las categorías técnicas, sino también en las más sustanciales de mejor película, mejor director, mejor actor y mejor actriz. Titanic es una película épica romántica estadounidense de 1997, escrita y dirigida por James Cameron. Incorpora aspectos históricos y ficticios y se basa en los relatos del hundimiento del RMS Titanic en 1912. La película está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, quienes interpretan a miembros de diferentes clases sociales que se enamoran durante el viaje inaugural del barco. La película también cuenta con un reparto coral compuesto por Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bernard Hill, Jonathan Hyde, Danny Nucci, Zrenia David Warner y Bill Paxton. La inspiración de Cameron para la película provino de su fascinación por los naufragios. Sintió que una historia de amor intercalada con pérdidas humanas sería esencial para transmitir el impacto emocional del desastre. La producción comenzó el 1 de septiembre de 1995, cuando Cameron filmó imágenes del naufragio del Titanic.
Las escenas modernas en el buque de investigación se filmaron a bordo del Akademik Mstislav Keldysh, que Cameron había usado como base cuando filmó el naufragio. Se usaron modelos a escala, imágenes generadas por computadora y una reconstrucción del Titanic construida en Baja Studios para recrear el hundimiento. La película estaba inicialmente en desarrollo en la 10ª década Fox, pero un presupuesto creciente y el retraso hicieron que Fox pidiera ayuda financiera a Paramount Pictures. Paramount manejó la distribución en Estados Unidos y Canadá, mientras que Fox lanzó la película en otros territorios. Titanic fue la película más cara jamás realizada en ese momento, con un presupuesto de producción de $200 millones. El rodaje tuvo lugar entre julio de 1996 y marzo de 1997. Titanic se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Tokio el 1 de noviembre de 1997 y se estrenó en Estados Unidos el 19 de diciembre. Fue elogiada por sus efectos visuales, actuaciones, en particular las de DiCaprio, Winslet y Gloria Stewart, valores de producción, dirección, banda sonora, cinematografía, historia y profundidad emocional. Entre otros premios, fue nominada a 14 premios de la Academia y ganó un récord de 11, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, empatando a Ben-Hur, 1959, con la mayor cantidad de premios de la Academia ganados por una película. Con una recaudación mundial inicial de más de $1.840 millones, Titanic fue la primera película en alcanzar la marca de los $1.000 millones. Fue la película más taquillera de todos los tiempos, hasta que la siguiente película de Cameron, Avatar 2009, la superó en 2010. Los ingresos del estreno inicial en cines, el video minorista y las ventas de la banda sonora y los derechos de transmisión en Estados Unidos superaron los $3.200 millones. Varios relanzamientos han elevado la recaudación total mundial de la película en cines a $2.264 millones, convirtiéndola en la segunda película en recaudar más de $2.000 millones a nivel mundial después de Avatar. La Biblioteca del Congreso la seleccionó para su preservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, por su importancia cultural, histórica o estética, en 2017. Trama. En 1996, a bordo del buque de investigación Akademik Mstislav Keldysh, el cazador de tesoros Brock Lovett y su equipo exploraron los restos del RMS Titanic con la esperanza de encontrar un collar conocido como el corazón del océano. En cambio, recuperaron una caja fuerte que contenía un dibujo de una joven que llevaba el collar. El boceto está fechado el 14 de abril de 1912, el día en que el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió, lo que resultó en aproximadamente 1.500 muertes. Después de ver un informe de televisión sobre el descubrimiento, la centenaria Rose Dawson Calvert se comunica con Lovett, revelándose como la mujer del dibujo. Con la esperanza de poder ayudar a localizar el collar, Lovett lleva a Rose y a su nieta a bordo del Keldysh, donde Rose relata su experiencia como pasajera del Titanic. En 1912, Rose DeWitt Bukater, de 17 años, aborda el Titanic en Southampton con su adinerado prometido, Cal Hockley, y su madre, Ruth, quien insiste en que el matrimonio de Rose con Cal resolverá sus problemas financieros. Sin embargo, Rose no es feliz en este compromiso sin amor. Sintiéndose atrapada, Rose contempla el suicidio saltando desde la popa del barco, pero Jack Dawson, un artista nómada pobre, lo detiene. Jack y Rose forjan una amistad, y Jack le confiesa sus crecientes sentimientos por ella. Aunque al principio se resiste, Rose se da cuenta de que se ha enamorado de Jack, a pesar de la desaprobación de Cal y Ruth. Rose lleva a Jack a su camarote y le pide que la dibuje desnuda usando solo el collar. Después evaden a la ayuda de cámara de Cal, Spicer Lovejoy, y tienen relaciones sexuales en un coche, en la bodega de carga. En la cubierta de proa, presencian la colisión del barco con un iceberg y escuchan a los oficiales discutir la gravedad de la situación. Cuando Cal descubre el dibujo de Rose hecho por Jack y una nota burlona que ella dejó, planea incriminar a Jack por robo haciendo que Lovejoy le coloque el collar.
Jack es arrestado y encerrado en la oficina del maestro de armas, mientras Cal se guarda el collar en el bolsillo de su abrigo. A medida que el barco comienza a hundirse, las mujeres y los niños tienen prioridad para subir a los botes salvavidas. Rose encuentra y libera a Jack, y regresan a cubierta, donde Cal la insta a subir a un bote salvavidas, alegando que él y Jack subirán a otro. Sin darse cuenta, la envuelve con su abrigo que contiene el collar. Sin embargo, mientras bajan el bote salvavidas, Rose salta de nuevo al barco que se hunde, reticente a dejar atrás a Jack. Enfurecido, Cal toma una pistola y los persigue por el barco inundado, pero se da por vencido cuando escapan. Cal consigue un lugar en un bote salvavidas haciéndose pasar por el padre de un niño. Mientras la proa inundada del barco se hunde, la popa se eleva y Jack y Rose se aferran a la barandilla. El barco se parte en dos y la popa se hunde en el agua helada con los pasajeros restantes. Jack ayuda a Rose a subir a los restos flotantes y le hace prometer que sobrevivirá y vivirá plenamente. Jack muere de hipotermia, pero Rose es salvada por un bote salvavidas que regresa y posteriormente rescatada por el RMS Carpathia. Rose permanece oculta de Cal y su madre, y se llama Rose Dawson al llegar a la ciudad de Nueva York. En el presente, Rose revela que Cal se suicidó después de perder su fortuna en la caída de la bolsa de 1929. Ella le dice a la tripulación del Keldysh que Jack la salvó de todas las maneras posibles y lamenta que sus recuerdos sean todo lo que le queda de él. Conmovido por su relato del Titanic, Lovett abandona su búsqueda del collar. Sola por la noche en la popa del Keldysh, Rose, que ha conservado el collar en su posesión todo el tiempo, lo deja caer al mar sobre los restos del naufragio. Más tarde, mientras yace en su cama, las fotografías en su tocador representan una vida de libertad y aventura inspirada por Jack. A bordo del prístino e intacto Titanic, una joven Rose se reúne con Jack en la gran escalera, aplaudida por los pasajeros y la tripulación que murieron en el hundimiento. Elenco. Personajes de ficción. Leonardo DiCaprio como Jack Dawson. Jack es retratado como un huérfano itinerante y pobre de Chippewa Falls, Wisconsin, que ha viajado por el mundo, incluyendo París. Gana 2 billetes de tercera clase para el Titanic en una partida de póker y viaja con su amigo Fabrizio. Se siente atraído por Rose a primera vista. La invitación de su prometido a cenar con ellos la noche siguiente le permite a Jack socializar con pasajeros de primera clase por una noche. La elección original de Cameron para el papel era River Phoenix. Sin embargo, falleció en 1993. Kate Winslet como Rose DeWitt Bukater. Rose es una joven de 17 años de Filadelfia, que se ve obligada a comprometerse con Cal Hockley, de 30 años, para que ella y su madre, Ruth, puedan mantener su estatus social tras la muerte de su padre, que dejó a la familia sumida en deudas. Rose sube al Titanic con Cal y Ruth como pasajera de primera clase y conoce a Jack. Gloria Stewart como la Rose Dawson Calvert de la actualidad. Rose narra la película con un recurso narrativo. Billy Zane como Cal Hockley, el arrogante y presumido prometido de Rose, de 30 años, heredero de una fortuna siderúrgica de Pittsburgh. Está resentido por el cariño de Rose por Jack. Frances Fisher como Ruth DeWitt Bukater, la madre viuda de Rose, quien organiza el compromiso de Rose con Cal para mantener el estatus social de su familia. Como muchos pasajeros aristocráticos retratados en la película, su temperamento es elitista y frívolo. Ama a su hija, pero cree que la posición social es más importante que un matrimonio amoroso. Detesta profundamente a Jack, a pesar de que le salvó la vida. Bill Paxton como Brock Lovett, un cazador de tesoros que busca el corazón del océano en los restos del Titanic en el presente. El tiempo y los fondos para su expedición se agotan. Al final de la película, reflexiona que, a pesar de haber pensado en el Titanic durante 3 años, nunca lo había entendido hasta que escuchó la historia de Rose. Susie Amis como Elizabeth Lizzie Calvert, la nieta de Rose, que la acompaña cuando visita a Lovett en el barco y se entera del pasado romántico de su abuela con Jack Dawson.
Danny Nucci como Fabrizio De Rossi, el mejor amigo italiano de Jack, quien sube a bordo del Titanic después de que Jack ganara 2 boletos en una partida de póker. Fabrizio no logra subir a un bote salvavidas cuando el Titanic se hunde y muere cuando una de las chimeneas del barco se rompe y se estrella contra el agua, aplastándolo a él y a varios otros pasajeros. David Warner como Spicer Lovejoy, exagente de Pinkerton y ayuda de cámara y guardaespaldas inglés de Cal. Vigila a Rose y sospecha de las circunstancias que rodean el rescate de Jack. Muere cuando el Titanic se parte en 2, precipitándose en una enorme abertura. Warner también apareció en la miniserie de televisión de 1979 SOS Titanic, interpretando al pasajero Lawrence Beasley. Taquillas. Incluyendo los ingresos de las reediciones de 2012, 2017 y 2023, Titanic ganó $674.3 millones en América del Norte y $1.590 millones en otros países, para un total mundial de $2.264 millones. Se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos en todo el mundo en 1998, superando a Jurassic Park 1993. La película se mantuvo así durante 12 años, hasta que Avatar, 2009, también escrita y dirigida por Cameron, la superó en 2010. Mantendría el récord de ser la película más taquillera de Paramount a nivel nacional hasta que fue destronada por Top Gun, Maverick, 2022, 25 años después. Como una gran esfinge de hierro en el fondo del océano, el Titanic mira hacia el oeste, interrumpido para siempre en su único viaje. Lo vemos en las primeras tomas de Titanic, cubierto por el sedimento de 85 años. Una cámara de televisión a control remoto serpentea por el interior, recorriendo pasillos y portales, mostrándonos camarotes construidos para millonarios y heredados por crustáceos. Estas tomas dan en el clavo. El barco clama desde su tumba para que se cuente su historia, y si la historia está hecha de espectáculo, bombo y platillo, bueno, también lo fue el Titanic. Fue la mayor obra conmovedora de la humanidad en toda la historia, presume un personaje, desestimando con elegancia las pirámides y la Gran Muralla. Hay una toma del barco, al principio de la película, deslizándose majestuosamente bajo la cámara de proa a popa, con casi 275 metros de eslora y, según se decía, insumergible, hasta que un iceberg dio una respuesta irrefutable. La película de James Cameron, de 194 minutos y $200 millones sobre el trágico viaje, sigue la tradición de las grandes epopeyas de Hollywood. Está impecablemente elaborada, inteligentemente construida, con actuaciones contundentes y cautivadora. Si su historia se mantiene dentro de las fórmulas tradicionales para este tipo de películas, bueno, no se elige la película más cara de la historia como oportunidad para reinventar la rueda. Sabemos antes de que empiece la película que deben ocurrir ciertas cosas. Debemos ver al Titanic zarpar y hundirse y convencernos de que estamos ante un barco de verdad. Debe haber una historia humana, probablemente un romance, que involucre a algunos de los pasajeros. Debe haber viñetas que involucren al resto y una subtrama que involucre la arrogancia y el orgullo de los constructores del barco, y quizás también su valentía y dignidad. Y debe haber una recreación de los terribles estertores del barco. Tardó 2 horas y media en hundirse, para que todos a bordo tuvieran tiempo de saber qué estaba sucediendo y de reflexionar sobre sus acciones. Todos esos elementos están presentes en Titanic de Cameron, ponderados y equilibrados como lastre, de modo que la película siempre parece proporcionada. El barco se construyó con maquetas, grandes y pequeñas, efectos visuales y animación por computadora. Intelectualmente, sabes que no estás viendo un transatlántico real, pero la ilusión es convincente y fluida. Los efectos especiales no llaman la atención indebidamente, sino que cumplen su función. La historia gira en torno a Rose DeWitt Bukater, Kate Winslet, una joven de 17 años que navega hacia lo que ella considera su propia perdición. Su madre, sin un céntimo, la ha obligado a comprometerse con un rico y arrogante snob llamado Cal Hockley, Billy Zane,
y odia tanto esta perspectiva que intenta suicidarse saltando del barco. Jack Dawson, Leonardo DiCaprio, un joven impetuoso de tercera clase, la salva y, por supuesto, se enamorarán durante el breve tiempo que les queda. El guión narra su historia de una forma que muestra discretamente el barco. Jack es invitado a unirse a la fiesta de Rose en la cena en el comedor de primera clase, y más tarde, huyendo del criado de Cal, Lovejoy, David Warner, se encuentran primero en la impresionante sala de máquinas, con pistones tan altos como iglesias, y luego en un emocionante baile irlandés en la abarrotada tercera clase. En un momento dado, Rose le hace un corte de mangas a Lovejoy. ¿Las jóvenes hacían eso en 1912? Su exploración se intercala con escenas de la cubierta de mando, donde el capitán, Bernard Hill, consulta con Andrews, Victor Garber, el diseñador del barco, e Ismay, Jonathan Hyde, el director gerente de White Star Line. Ismay quiere que el barco rompa el récord de velocidad transatlántico. Le advierten que podrían haber flotado icebergs en la peligrosa travesía norte, pero desdeña el peligro. El Titanic puede batir fácilmente el récord de velocidad, pero es demasiado grande para girar rápidamente a alta velocidad. Hay una secuencia agonizante que casi parece a cámara lenta, mientras el barco se esfuerza y se estremece para alejarse de un iceberg en su camino y fracasa. Entendemos exactamente lo que está sucediendo en ese momento gracias a una ingeniosa técnica narrativa de Cameron, quien enmarca y explica todo el viaje en una historia moderna. Las primeras tomas del Titanic real, nos dicen, se obtienen durante una expedición liderada por Brock Lovett, Bill Paxton, un explorador submarino. Busca joyas preciosas, pero encuentra un dibujo desnudo de una niña. Mientras tanto, una anciana ve el dibujo en la televisión y se reconoce. Esta es Rose, Gloria Stewart, aún viva a los 101 años. Visita a Paxton y comparte sus recuerdos. Todavía puedo oler la pintura fresca. Y él le muestra escenas de video de sus exploraciones, incluyendo una simulación por computadora de las últimas horas del Titanic, que también funciona como una sesión informativa para la audiencia. Para cuando el barco se hunde, ya sabemos qué está sucediendo y por qué, y la historia puede centrarse en los personajes mientras seguimos sin esfuerzo las etapas del hundimiento del Titanic. Películas como esta no solo son difíciles de hacer, sino casi imposibles de hacer bien. Las dificultades técnicas son tan abrumadoras que es un milagro que los cineastas también logren equilibrar el drama y la historia. Me convencieron tanto la historia como la saga. El planteamiento de la historia de amor es bastante rutinario, pero el desenlace, cómo se comportan todos mientras el barco se hunde, está maravillosamente escrito, ya que los pasajeros se ven obligados a tomar decisiones imposibles. Incluso el villano, interpretado por Sane, revela un elemento humano en un momento crucial. A pesar de todo, maldita sea, sí que ama a la chica. La imagen del Titanic que me ha atormentado desde que leí por primera vez la historia del gran barco se centra en los momentos posteriores a su hundimiento. El mar nocturno estaba lo suficientemente tranquilo como para que los gritos de socorro se escucharan fácilmente a través del agua hasta los botes salvavidas, que se alejaron con prudencia. Aún vestidos a la última moda, cientos de personas se congelaron y se ahogaron. ¡Qué situación tan extraordinaria después de gastar tanto dinero en un billete de un barco insumergible! Vi Titanic de James Cameron por primera vez cuando tenía 7 años. Estaba en casa de un amigo y su madre y hermanas se sentaban a verla en VHS Pan and Scan por enésima vez. Había evitado ver la película en el cine, sobre todo porque incluso a los 7 años me daba asco la fiebre Leo que todas las niñas del colegio tenían. Sin embargo, esta vez accedí y me senté a verla, sobre todo por curiosidad. Me impresionó un poco, sobre todo la última hora de la película, cuando el barco se hunde. Todo lo demás me pareció confuso. Siendo pequeño, no me convenció el romance. Me pareció demasiado sentimental. Curiosamente, mi opinión de los 7 años parece haberse convertido en una opinión crítica, aceptada sobre la película después de tantos años. Con el relanzamiento en 3D de Titanic la semana pasada, se ha reavivado el debate sobre su estatus como gran película. Algunos críticos la admiraron incondicionalmente en su momento y la siguen admirando. Sin embargo, parece que la mayoría la considera muy buena, sobre todo en el aspecto técnico.
la consideran importante por su impacto cultural y las escenas innegablemente espectaculares del hundimiento del barco. Consideran la historia de amor un cliché y un tema trillado, piensan que los diálogos son atroces. Me da pena la crítica. Puedo aceptar sus preferencias y sus objeciones al diálogo de la película, su único punto débil, pero, en general, me da pena que no puedan dejarse llevar por el embrujo emocional de una película tan monumental y espectacular como Titanic. Pocas películas son tan universalmente cautivadoras. No me di cuenta hasta que volví a ver la película en 3D en cines hace unos días. Se necesita escala, audacia técnica y una historia emotiva y universalmente cercana para cautivar al público como lo hace Titanic. Técnicamente, la película es un triunfo rotundo. No solo el diseño de producción, el vestuario, el diseño de sonido, los efectos visuales, la banda sonora, el montaje, la iluminación y el ritmo son prácticamente impecables, sino que es quizás la película con mayor investigación jamás realizada. Las miles de horas dedicadas a investigar a los supervivientes del barco, a simular su hundimiento mediante modelos informáticos, a bucear hasta el fondo del Atlántico para documentar el naufragio y a construir la maqueta del barco a escala casi exacta, basándose en los planos originales, con el papel pintado correspondiente, constituyen un trabajo de preproducción asombroso. Nadie puede decir que Titanic sea una película floja. Te maravilla con su atención al detalle. Con una producción tan impecable, el espectador no duda de la autenticidad de lo que se muestra en pantalla. Es solo porque creemos estar en 1912 en la cubierta del barco más grandioso jamás construido que nos sentimos tan devastados por su inevitable hundimiento. El barco también funciona como un microcosmos del mundo de preguerra. Cameron invierte en detalles de personajes secundarios que representan a las clases altas y bajas. La dinámica entre estas clases se muestra plenamente, aunque a grandes rasgos. Cameron también explora cómo el optimismo y la ambición desenfrenados de esta generación, combinados con una capacidad técnica inaudita, pueden provocar desastres. Este optimismo ciego en la capacidad de la tecnología para hacer cosas, sumado a la incapacidad de controlarla, presagia la devastación de una generación y un paradigma que llegaría con la Primera Guerra Mundial. La cinematografía de la película también es maravillosa. Una toma que encuadra los botes salvavidas en primer plano y el timón y las hélices del barco al fondo, elevándose sobre el agua, captura la magnitud del barco mejor que ninguna otra en la película. Es impresionante en el sentido más estricto de la palabra, pero nada de este espectáculo técnico te afectaría tanto si no fuera por la historia de amor. Algunos se quejan de que la historia de amor es un cliché. Yo la llamaría arquetípica. Hay algo elemental en ello. El chico pobre se enamora de la chica rica. Es cierto, ya hemos visto esta historia, pero su atractivo constante debe indicar sus verdades esenciales sobre el romance. Historias tan trágicas como esta han existido desde que contamos historias. Desde los cuentos de hombres mortales que se enamoran de diosas hasta las obras renacentistas de amantes desventurados, esta es una historia universal sobre la tragedia inevitable que llega a todos. Destila el romance a un nivel básico donde solo quedan la pasión, la emoción y la sensualidad. Dado que el Titanic es un desastre universal, tiene sentido que lo experimentemos a través de la perspectiva de una historia de amor universal. También ayuda que actores tan fantásticos como Leonardo DiCaprio y Kate Winslet interpretaran los papeles. Mirando atrás, sus actuaciones siguen siendo electrizantes y se encuentran entre las mejores de sus carreras. Una película como Titanic cautiva al espectador. Tiene puntos débiles. El villano de Billy Zane es un dibujo animado. Pero ninguno de estos problemas puede arruinar el efecto general de la película. Una película como esta es más que la suma de sus partes. Cada aspecto, la actuación espontánea de los protagonistas románticos, el meticuloso diseño de escenografía y vestuario, los magníficos momentos de suspenso cuando el barco se hunde, se combinan para afectar profundamente a la audiencia. En el mundo posterior al 11 de septiembre, es difícil no ver elementos de nuestro propio desastre histórico en el hundimiento del Titanic. Quizás esto forme parte del poder de la película. Incluimos en ella nuestras propias experiencias de catástrofe y desastre.
Por lo tanto, el hundimiento del Titanic y la liberación emocional que provoca son doblemente conmovedores. Nadie que haya visto Titanic estuvo presente para experimentar el hundimiento, pero a través de la película lo experimentamos, nos solidarizamos con quienes lo sufren, la emocionalizamos y la convertimos en una experiencia propia. Hacemos nuestro el desastre y el proceso de ver la película, nuestra liberación emocional. A falta de subirse a una cápsula del tiempo y retroceder 8 décadas y media, el magnífico Titanic de James Cameron es lo más cerca que estaremos de caminar por las cubiertas del transatlántico condenado. Meticulosa en los detalles, pero de gran alcance e intención, Titanic es el tipo de película épica que se ha convertido en una rareza. No solo se ve Titanic, se vive, desde la botadura hasta el hundimiento, y luego en un viaje a 2 millas y media bajo la superficie, hacia la fría y acuosa tumba, donde Cameron ha filmado material documental inédito específicamente para esta película. En cada una de sus anteriores películas, Cameron ha superado los límites de los efectos especiales. En Aliens, clonó la creación de H.R. Giger docenas de veces, creando un ejército de monstruos de pesadilla. En The Abyss, nos llevó a las profundidades del mar para saludar a una banda de benévolos viajeros espaciales. En T-2, introdujo el Terminator mutante, perfeccionando un proceso de efectos que fue pionero en The Abyss. Y en True Lies, utilizó tecnología digital para coreografiar una batalla aérea. Ahora, en Titanic, la impecable recreación que Cameron hizo del legendario barco ha difuminado la línea entre la realidad y la ilusión, hasta tal punto que no podemos estar seguros de qué es real y qué no. Para hacer esta película, es como si Cameron hubiera construido un Titanic completamente nuevo, lo hubiera dejado navegar y luego lo hubiera hundido. Por supuesto, los efectos especiales por sí solos no hacen una película exitosa, y Titanic no habría sido más que un costoso objeto visual sin una historia cautivadora con personajes interesantes. En sus anteriores trabajos, Cameron siempre ha priorizado a las personas por encima de las maravillas tecnológicas que las rodean. A diferencia de cineastas como Roland Emmerich y Dean Devlin, Cameron ha usado los efectos visuales al servicio de su trama, no al revés. Eso no ha cambiado con Titanic. El espectáculo de la película es el hundimiento del barco, pero su núcleo es el romance entre una pareja de amantes desventurados y desventurados. Titanic es romance, aventura y thriller, todo en uno. Contiene momentos de exuberancia, humor, patetismo y tragedia. A su manera, los personajes son extraordinarios, pero lo suficientemente humanos, con todas sus debilidades, como para despertar nuestra compasión. Quizás lo más asombroso de Titanic es que, aunque Cameron recrea con esmero la muerte del barco en toda su terrible grandeza, el suceso nunca eclipsa a los protagonistas. Hasta el final, Rose, Kate Winslet y Jack, Leonardo DiCaprio, nunca dejan de importarnos. El Titanic se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912 en el Atlántico Norte, causando la muerte de 1.500 de las 2.200 personas a bordo. Sin embargo, la película no comienza en 1912, sino en la época actual, con una expedición de salvamento que busca recuperar parte del tesoro enterrado en el barco. La expedición está liderada por Brock Lovett, Bill Paxton, un cazafortunas que busca el mítico Corazón del Océano, un majestuoso diamante de 56 quilates que, según se dice, se hundió con el barco. Tras ver un reportaje televisivo sobre la misión de salvamento, una anciana de 101 años, Gloria Stewart, contacta con Brock con información sobre la joya. Se identifica como Rose DeWitt Bukater, una sobreviviente de la tragedia. Brock la envía en avión a su barco. Una vez allí, le cuenta su versión de la historia del desafortunado viaje del Titanic. La mayor parte de la película, más del 80% de su metraje, se desarrolla en flashbacks. Reanudamos la historia el día que el Titanic zarpa de Southampton, con una multitud jubilosa vitoreando mientras se aleja de tierra. A bordo se encuentran los 3 personajes principales. Rose, una joven debutante estadounidense atrapada en un compromiso sin amor porque su madre se enfrenta a la ruina financiera. Cal Hockley, Billy Zane, su prometido, rico pero despiadado, y Jack Dawson,
un artista sin dinero que ganó su billete de tercera clase en una partida de póker. Cuando Jack ve a Rose por primera vez, lo hace de lejos, pero las circunstancias le ofrecen la oportunidad de acercarse mucho más a ella. A medida que avanza el viaje, Jack y Rose se vuelven más íntimos, y ella intenta armarse de valor para desafiar a su madre, Frances Fisher, y romper su compromiso. Pero, incluso con la ayuda de una mujer rica y franca llamada Molly Brown, Kathy Bates, la barrera de clase se alza como un obstáculo aparentemente insuperable. Entonces, cuando las circunstancias en el triángulo Rose, Chris, Cal y Sash Jack están llegando a un punto crítico, el Titanic choca contra un iceberg y el barco insumergible, ese término es un testimonio de la arrogancia del hombre, comienza a hundirse. Al centrarse firmemente en Rose y Jack, Cameron evita un defecto frecuente de las películas épicas de catástrofes: demasiados personajes en demasiadas historias. Cuando una película intenta narrar las vidas y las luchas de una docena o más de individuos, los reduce a figuras de cartón piedra. En Titanic, Rose y Jack son protagonistas de principio a fin, y los personajes secundarios son precisamente eso: secundarios. Los dos protagonistas, así como Cal, tienen suficiente tiempo en pantalla para que Cameron desarrolle personalidades multifacéticas. Sin embargo, por muy importantes que sean los personajes, es innegable la potencia de los efectos visuales, especialmente durante la última hora. Mientras el Titanic agoniza, la película funciona no solo como una emocionante aventura con escapes desgarradores, sino como un testimonio del poder de las computadoras para simular la realidad en el cine moderno. Las escenas del hundimiento del Titanic se encuentran entre las más impresionantes del cine reciente. Es el tipo de película que hay que ver más de una vez para apreciar el nivel de detalle. Uno de los aspectos más singulares de Titanic es el uso de imágenes documentales genuinas para crear el escenario de la historia retrospectiva. Insatisfecho con las grabaciones existentes del naufragio, Cameron llevó a un equipo al lugar del naufragio para filmar por su cuenta. Como resultado, algunas de las tomas submarinas en las secuencias de encuadre muestran el transatlántico en el fondo del océano. Su importancia e impacto no deben subestimarse, ya que realzan aún más la sensación de verosimilitud de la producción. Para los papeles románticos principales de Jack y Rose, Cameron ha elegido a dos de los mejores actores jóvenes de la actualidad: Leonardo DiCaprio, Romeo más Julieta, que rara vez ha hecho un mejor trabajo, se ha deshecho de su imagen arrogante. En cambio, es agradable y enérgico en este papel, dos características vitales para establecer a Jack como un héroe. Mientras tanto, Kate Winslet, cuyo impresionante currículum incluye Sentido y Sensibilidad, Hamlet y Jude, viste un acento estadounidense impecable, junto con su atuendo de 1912, y ensaya una Rose atractiva y vulnerable. Billy Zane se presenta como el villano perfecto, insensible, arrogante, pero que muestra verdadero afecto por su preciada prometida. El reparto secundario, que incluye a Kathy Bates, Bill Paxton, Frances Fisher, Bernard Hill como el capitán del Titanic y David Warner como el sensato sirviente de Cal, es impecable. Aunque Titanic es fácilmente la más sobria y dramática de las películas de Cameron, los fans de películas más frenéticas como Aliens y The Abyss no quedarán decepcionados. Titanic posee toda la emoción e intensidad que los cinéfilos esperan del director. Una deslumbrante mezcla de estilo y sustancia, de lo sublime y lo espectacular. Titanic representa la obra más lograda de Cameron hasta la fecha. Es importante no dejarse amedrentar por la duración. Estas más de 3 horas pasan volando. Aunque esta versión de la historia del Titanic está lejos de ser la primera, es la más memorable y merecedora de nominaciones al Oscar, no solo en las categorías técnicas, sino también en las más sustanciales de mejor película, mejor director, mejor actor y mejor actriz. Titanic es una película épica romántica estadounidense de 1997, escrita y dirigida por James Cameron. Incorpora aspectos históricos y ficticios, y se basa en los relatos del hundimiento del RMS Titanic en 1912. La película está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, quienes interpretan a miembros de diferentes clases sociales que se enamoran durante el viaje inaugural del barco.
La película también cuenta con un reparto coral compuesto por Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bernard Hill, Jonathan Hyde, Danny Nucci, Zrenia David Warner y Bill Paxton. La inspiración de Cameron para la película provino de su fascinación por los naufragios. Sintió que una historia de amor intercalada con pérdidas humanas sería esencial para transmitir el impacto emocional del desastre. La producción comenzó el 1 de septiembre de 1995, cuando Cameron filmó imágenes del naufragio del Titanic. Las escenas modernas en el buque de investigación se filmaron a bordo del Akademik Mstislav Keldysh, que Cameron había usado como base cuando filmó el naufragio. Se usaron modelos a escala, imágenes generadas por computadora y una reconstrucción del Titanic construida en Baja Studios para recrear el hundimiento. La película estaba inicialmente en desarrollo en la 10ª década Fox, pero un presupuesto creciente y el retraso hicieron que Fox pidiera ayuda financiera a Paramount Pictures. Paramount manejó la distribución en Estados Unidos y Canadá, mientras que Fox lanzó la película en otros territorios. Titanic fue la película más cara jamás realizada en ese momento, con un presupuesto de producción de $200 millones. El rodaje tuvo lugar entre julio de 1996 y marzo de 1997. Titanic se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Tokio el 1 de noviembre de 1997 y se estrenó en Estados Unidos el 19 de diciembre. Fue elogiada por sus efectos visuales, actuaciones, en particular las de DiCaprio, Winslet y Gloria Stewart, valores de producción, dirección, banda sonora, cinematografía, historia y profundidad emocional. Entre otros premios, fue nominada a 14 premios de la Academia y ganó un récord de 11, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, empatando a Ben-Hur, 1959, con la mayor cantidad de premios de la Academia ganados por una película. Con una recaudación mundial inicial de más de $1.840 millones, Titanic fue la primera película en alcanzar la marca de los $1.000 millones. Fue la película más taquillera de todos los tiempos, hasta que la siguiente película de Cameron, Avatar 2009, la superó en 2010. Los ingresos del estreno inicial en cines, el video minorista y las ventas de la banda sonora y los derechos de transmisión en Estados Unidos superaron los $3.200 millones. Varios relanzamientos han elevado la recaudación total mundial de la película en cines a $2.264 millones, convirtiéndola en la segunda película en recaudar más de $2.000 millones a nivel mundial después de Avatar. La Biblioteca del Congreso la seleccionó para su preservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, por su importancia cultural, histórica o estética, en 2017. Trama. En 1996, a bordo del buque de investigación Akademik Mstislav Keldysh, el cazador de tesoros Brock Lovett y su equipo exploraron los restos del RMS Titanic con la esperanza de encontrar un collar conocido como el corazón del océano. En cambio, recuperaron una caja fuerte que contenía un dibujo de una joven que llevaba el collar. El boceto está fechado el 14 de abril de 1912, el día en que el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió, lo que resultó en aproximadamente 1.500 muertes. Después de ver un informe de televisión sobre el descubrimiento, la centenaria Rose Dawson Calvert se comunica con Lovett, revelándose como la mujer del dibujo. Con la esperanza de poder ayudar a localizar el collar, Lovett lleva a Rose y a su nieta a bordo del Keldysh, donde Rose relata su experiencia como pasajera del Titanic. En 1912, Rose DeWitt Bukater, de 17 años, aborda el Titanic en Southampton con su adinerado prometido, Cal Hockley, y su madre, Ruth, quien insiste en que el matrimonio de Rose con Cal resolverá sus problemas financieros. Sin embargo, Rose no es feliz en este compromiso sin amor. Sintiéndose atrapada, Rose contempla el suicidio saltando desde la popa del barco, pero Jack Dawson, un artista nómada pobre, lo detiene. Jack y Rose forjan una amistad, y Jack le confiesa sus crecientes sentimientos por ella. Aunque al principio se resiste, Rose se da cuenta de que se ha enamorado de Jack,
a pesar de la desaprobación de Cal y Ruth. Rose lleva a Jack a su camarote y le pide que la dibuje desnuda usando solo el collar. Después evaden a la ayuda de cámara de Cal, Spicer Lovejoy, y tienen relaciones sexuales en un coche, en la bodega de carga. En la cubierta de proa, presencian la colisión del barco con un iceberg y escuchan a los oficiales discutir la gravedad de la situación. Cuando Cal descubre el dibujo de Rose hecho por Jack y una nota burlona que ella dejó, planea incriminar a Jack por robo, haciendo que Lovejoy le coloque el collar. Jack es arrestado y encerrado en la oficina del maestro de armas, mientras Cal se guarda el collar en el bolsillo de su abrigo. A medida que el barco comienza a hundirse, las mujeres y los niños tienen prioridad para subir a los botes salvavidas. Rose encuentra y libera a Jack, y regresan a cubierta, donde Cal la insta a subir a un bote salvavidas, alegando que él y Jack subirán a otro. Sin darse cuenta, la envuelve con su abrigo que contiene el collar. Sin embargo, mientras bajan el bote salvavidas, Rose salta de nuevo al barco que se hunde, reticente a dejar atrás a Jack. Enfurecido, Cal toma una pistola y los persigue por el barco inundado, pero se da por vencido cuando escapan. Cal consigue un lugar en un bote salvavidas haciéndose pasar por el padre de un niño. Mientras la proa inundada del barco se hunde, la popa se eleva y Jack y Rose se aferran a la barandilla. El barco se parte en dos y la popa se hunde en el agua helada con los pasajeros restantes. Jack ayuda a Rose a subir a los restos flotantes y le hace prometer que sobrevivirá y vivirá plenamente. Jack muere de hipotermia, pero Rose es salvada por un bote salvavidas que regresa y posteriormente rescatada por el RMS Carpathia. Rose permanece oculta de Cal y su madre, y se llama Rose Dawson al llegar a la ciudad de Nueva York. En el presente, Rose revela que Cal se suicidó después de perder su fortuna en la caída de la bolsa de 1929. Ella le dice a la tripulación del Keldysh que Jack la salvó de todas las maneras posibles y lamenta que sus recuerdos sean todo lo que le queda de él. Conmovido por su relato del Titanic, Lovett abandona su búsqueda del collar. Sola por la noche en la popa del Keldysh, Rose, que ha conservado el collar en su posesión todo el tiempo, lo deja caer al mar sobre los restos del naufragio. Más tarde, mientras yace en su cama, las fotografías en su tocador representan una vida de libertad y aventura inspirada por Jack. A bordo del prístino e intacto Titanic, una joven Rose se reúne con Jack en la gran escalera, aplaudida por los pasajeros y la tripulación que murieron en el hundimiento. Elenco. Personajes de ficción. Leonardo DiCaprio como Jack Dawson. Jack es retratado como un huérfano itinerante y pobre de Chippewa Falls, Wisconsin, que ha viajado por el mundo, incluyendo París. Gana 2 billetes de tercera clase para el Titanic en una partida de póker y viaja con su amigo Fabrizio. Se siente atraído por Rose a primera vista. La invitación de su prometido a cenar con ellos la noche siguiente le permite a Jack socializar con pasajeros de primera clase por una noche. La elección original de Cameron para el papel era River Phoenix. Sin embargo, falleció en 1993. Kate Winslet como Rose DeWitt Bukater. Rose es una joven de 17 años de Filadelfia, que se ve obligada a comprometerse con Cal Hockley, de 30 años, para que ella y su madre, Ruth, puedan mantener su estatus social tras la muerte de su padre, que dejó a la familia sumida en deudas. Rose sube al Titanic con Cal y Ruth como pasajera de primera clase y conoce a Jack. Gloria Stewart como la Rose Dawson Calvert de la actualidad. Rose narra la película con un recurso narrativo. Billy Zane como Cal Hockley, el arrogante y presumido prometido de Rose, de 30 años, heredero de una fortuna siderúrgica de Pittsburgh. Está resentido por el cariño de Rose por Jack. Frances Fisher como Ruth DeWitt Bukater, la madre viuda de Rose, quien organiza el compromiso de Rose con Cal para mantener el estatus social de su familia. Como muchos pasajeros aristocráticos retratados en la película, su temperamento es elitista y frívolo. Ama a su hija, pero cree que la posición social es más importante que un matrimonio amoroso. Detesta profundamente a Jack, a pesar de que le salvó la vida.
Bill Paxton como Brock Lovett, un cazador de tesoros que busca el corazón del océano en los restos del Titanic en el presente. El tiempo y los fondos para su expedición se agotan. Al final de la película, reflexiona que, a pesar de haber pensado en el Titanic durante 3 años, nunca lo había entendido hasta que escuchó la historia de Rose. Susie Amis como Elizabeth Lizzie Calvert, la nieta de Rose, que la acompaña cuando visita a Lovett en el barco y se entera del pasado romántico de su abuela con Jack Dawson. Danny Nucci como Fabrizio De Rossi, el mejor amigo italiano de Jack, quien sube a bordo del Titanic después de que Jack ganara 2 boletos en una partida de póker. Fabrizio no logra subir a un bote salvavidas cuando el Titanic se hunde y muere cuando una de las chimeneas del barco se rompe y se estrella contra el agua, aplastándolo a él y a varios otros pasajeros. David Warner como Spicer Lovejoy, exagente de Pinkerton y ayuda de cámara y guardaespaldas inglés de Cal. Vigila a Rose y sospecha de las circunstancias que rodean el rescate de Jack. Muere cuando el Titanic se parte en 2, precipitándose en una enorme abertura. Warner también apareció en la miniserie de televisión de 1979 SOS Titanic, interpretando al pasajero Lawrence Beasley. Taquillas. Incluyendo los ingresos de las reediciones de 2012, 2017 y 2023, Titanic ganó $674.3 millones en América del Norte y $1.590 millones en otros países, para un total mundial de $2.264 millones. Se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos en todo el mundo en 1998, superando a Jurassic Park 1993. La película se mantuvo así durante 12 años, hasta que Avatar 2009, también escrita y dirigida por Cameron, la superó en 2010. Mantendría el récord de ser la película más taquillera de Paramount a nivel nacional hasta que fue destronada por Top Gun, Maverick 2022, 25 años después. Como una gran esfinge de hierro en el fondo del océano, el Titanic mira hacia el oeste, interrumpido para siempre en su único viaje. Lo vemos en las primeras tomas de Titanic, cubierto por el sedimento de 85 años. Una cámara de televisión a control remoto serpentea por el interior, recorriendo pasillos y portales, mostrándonos camarotes construidos para millonarios y heredados por crustáceos. Estas tomas dan en el clavo. El barco clama desde su tumba para que se cuente su historia, y si la historia está hecha de espectáculo, bombo y platillo, bueno, también lo fue el Titanic. Fue la mayor obra conmovedora de la humanidad en toda la historia, presume un personaje, desestimando con elegancia las pirámides y la Gran Muralla. Hay una toma del barco, al principio de la película, deslizándose majestuosamente bajo la cámara de proa a popa, con casi 275 metros de eslora y, según se decía, insumergible, hasta que un iceberg dio una respuesta irrefutable. La película de James Cameron, de 194 minutos y $200 millones sobre el trágico viaje, sigue la tradición de las grandes epopeyas de Hollywood. Está impecablemente elaborada, inteligentemente construida, con actuaciones contundentes y cautivadora. Si su historia se mantiene dentro de las fórmulas tradicionales para este tipo de películas, bueno, no se elige la película más cara de la historia como oportunidad para reinventar la rueda. Sabemos antes de que empiece la película que deben ocurrir ciertas cosas. Debemos ver al Titanic zarpar y hundirse y convencernos de que estamos ante un barco de verdad. Debe haber una historia humana, probablemente un romance, que involucre a algunos de los pasajeros. Debe haber viñetas que involucren al resto y una subtrama que involucre la arrogancia y el orgullo de los constructores del barco, y quizás también su valentía y dignidad. Y debe haber una recreación de los terribles estertores del barco. Tardó 2 horas y media en hundirse, para que todos a bordo tuvieran tiempo de saber qué estaba sucediendo y de reflexionar sobre sus acciones. Todos esos elementos están presentes en Titanic de Cameron, ponderados y equilibrados como lastre, de modo que la película siempre parece proporcionada. El barco se construyó con maquetas, grandes y pequeñas, efectos visuales y animación por computadora,
Intelectualmente, sabes que no estás viendo un transatlántico real, pero la ilusión es convincente y fluida. Los efectos especiales no llaman la atención indebidamente, sino que cumplen su función. La historia gira en torno a Rose DeWitt Bukater, Kate Winslet, una joven de 17 años que navega hacia lo que ella considera su propia perdición. Su madre, sin un céntimo, la ha obligado a comprometerse con un rico y arrogante snob llamado Cal Hockley, Billy Zane, y odia tanto esta perspectiva que intenta suicidarse saltando del barco. Jack Dawson, Leonardo DiCaprio, un joven impetuoso de tercera clase, la salva y, por supuesto, se enamorarán durante el breve tiempo que les queda. El guión narra su historia de una forma que muestra discretamente el barco. Jack es invitado a unirse a la fiesta de Rose en la cena en el comedor de primera clase, y más tarde, huyendo del criado de Cal, Lovejoy, David Warner, se encuentran primero en la impresionante sala de máquinas, con pistones tan altos como iglesias, y luego en un emocionante baile irlandés en la abarrotada tercera clase. En un momento dado, Rose le hace un corte de mangas a Lovejoy. ¿Las jóvenes hacían eso en 1912? Su exploración se intercala con escenas de la cubierta de mando, donde el capitán, Bernard Hill, consulta con Andrews, Victor Garber, el diseñador del barco, e Ismay, Jonathan Hyde, el director gerente de White Star Line. Ismay quiere que el barco rompa el récord de velocidad transatlántico. Le advierten que podrían haber flotado icebergs en la peligrosa travesía norte, pero desdeña el peligro. El Titanic puede batir fácilmente el récord de velocidad, pero es demasiado grande para girar rápidamente a alta velocidad. Hay una secuencia agonizante que casi parece a cámara lenta, mientras el barco se esfuerza y se estremece para alejarse de un iceberg en su camino y fracasa. Entendemos exactamente lo que está sucediendo en ese momento gracias a una ingeniosa técnica narrativa de Cameron, quien enmarca y explica todo el viaje en una historia moderna. Las primeras tomas del Titanic real, nos dicen, se obtienen durante una expedición liderada por Brock Lovett, Bill Paxton, un explorador submarino. Busca joyas preciosas, pero encuentra un dibujo desnudo de una niña. Mientras tanto, una anciana ve el dibujo en la televisión y se reconoce. Esta es Rose, Gloria Stewart, aún viva a los 101 años. Visita a Paxton y comparte sus recuerdos. Todavía puedo oler la pintura fresca. Y él le muestra escenas de video de sus exploraciones, incluyendo una simulación por computadora de las últimas horas del Titanic, que también funciona como una sesión informativa para la audiencia. Para cuando el barco se hunde, ya sabemos qué está sucediendo y por qué, y la historia puede centrarse en los personajes mientras seguimos sin esfuerzo las etapas del hundimiento del Titanic. Películas como esta no solo son difíciles de hacer, sino casi imposibles de hacer bien. Las dificultades técnicas son tan abrumadoras que es un milagro que los cineastas también logren equilibrar el drama y la historia. Me convencieron tanto la historia como la saga. El planteamiento de la historia de amor es bastante rutinario, pero el desenlace, cómo se comportan todos mientras el barco se hunde, está maravillosamente escrito, ya que los pasajeros se ven obligados a tomar decisiones imposibles. Incluso el villano, interpretado por Sane, revela un elemento humano en un momento crucial. A pesar de todo, maldita sea, sí que ama a la chica. La imagen del Titanic que me ha atormentado desde que leí por primera vez la historia del gran barco se centra en los momentos posteriores a su hundimiento. El mar nocturno estaba lo suficientemente tranquilo como para que los gritos de socorro se escucharan fácilmente a través del agua hasta los botes salvavidas, que se alejaron con prudencia. Aún vestidos a la última moda, cientos de personas se congelaron y se ahogaron. ¡Qué situación tan extraordinaria después de gastar tanto dinero en un billete de un barco insumergible! Vi Titanic de James Cameron por primera vez cuando tenía 7 años. Estaba en casa de un amigo y su madre y hermanas se sentaban a verla en VHS Pan and Scan por enésima vez. Había evitado ver la película en el cine, sobre todo porque incluso a los 7 años me daba asco la fiebre Leo que todas las niñas del colegio tenían. Sin embargo, esta vez accedí y me senté a verla, sobre todo por curiosidad. Me impresionó un poco, sobre todo la última hora de la película, cuando el barco se hunde. Todo lo demás me pareció confuso. Siendo pequeño, no me convenció el romance.
Me pareció demasiado sentimental. Curiosamente, mi opinión de los 7 años parece haberse convertido en una opinión crítica aceptada sobre la película después de tantos años. Con el relanzamiento en 3D de Titanic la semana pasada, se ha reavivado el debate sobre su estatus como gran película. Algunos críticos la admiraron incondicionalmente en su momento y la siguen admirando. Sin embargo, parece que la mayoría la considera muy buena, sobre todo en el aspecto técnico. La consideran importante por su impacto cultural y las escenas innegablemente espectaculares del hundimiento del barco. Consideran la historia de amor un cliché y un tema trillado, piensan que los diálogos son atroces. Me da pena la crítica. Puedo aceptar sus preferencias y sus objeciones al diálogo de la película, su único punto débil, pero, en general, me da pena que no puedan dejarse llevar por el embrujo emocional de una película tan monumental y espectacular como Titanic. Pocas películas son tan universalmente cautivadoras. No me di cuenta hasta que volví a ver la película en 3D en cines hace unos días. Se necesita escala, audacia técnica y una historia emotiva y universalmente cercana para cautivar al público como lo hace Titanic. Técnicamente, la película es un triunfo rotundo. No solo el diseño de producción, el vestuario, el diseño de sonido, los efectos visuales, la banda sonora, el montaje, la iluminación y el ritmo son prácticamente impecables, sino que es quizás la película con mayor investigación jamás realizada. Las miles de horas dedicadas a investigar a los supervivientes del barco, a simular su hundimiento mediante modelos informáticos, a bucear hasta el fondo del Atlántico para documentar el naufragio y a construir la maqueta del barco a escala casi exacta, basándose en los planos originales, con el papel pintado correspondiente, constituyen un trabajo de preproducción asombroso. Nadie puede decir que Titanic sea una película floja. Te maravilla con su atención al detalle. Con una producción tan impecable, el espectador no duda de la autenticidad de lo que se muestra en pantalla. Es solo porque creemos estar en 1912 en la cubierta del barco más grandioso jamás construido que nos sentimos tan devastados por su inevitable hundimiento. El barco también funciona como un microcosmos del mundo de preguerra. Cameron invierte en detalles de personajes secundarios que representan a las clases altas y bajas. La dinámica entre estas clases se muestra plenamente, aunque a grandes rasgos. Cameron también explora cómo el optimismo y la ambición desenfrenados de esta generación, combinados con una capacidad técnica inaudita, pueden provocar desastres. Este optimismo ciego en la capacidad de la tecnología para hacer cosas, sumado a la incapacidad de controlarla, presagia la devastación de una generación y un paradigma que llegaría con la Primera Guerra Mundial. La cinematografía de la película también es maravillosa. Una toma que encuadra los botes salvavidas en primer plano y el timón y las hélices del barco al fondo, elevándose sobre el agua, captura la magnitud del barco mejor que ninguna otra en la película. Es impresionante en el sentido más estricto de la palabra, pero nada de este espectáculo técnico te afectaría tanto si no fuera por la historia de amor. Algunos se quejan de que la historia de amor es un cliché. Yo la llamaría arquetípica. Hay algo elemental en ello. El chico pobre se enamora de la chica rica. Es cierto, ya hemos visto esta historia, pero su atractivo constante debe indicar sus verdades esenciales sobre el romance. Historias tan trágicas como esta han existido desde que contamos historias. Desde los cuentos de hombres mortales que se enamoran de diosas hasta las obras renacentistas de amantes desventurados, esta es una historia universal sobre la tragedia inevitable que llega a todos. Destila el romance a un nivel básico donde solo quedan la pasión, la emoción y la sensualidad. Dado que el Titanic es un desastre universal, tiene sentido que lo experimentemos a través de la perspectiva de una historia de amor universal. También ayuda que actores tan fantásticos como Leonardo DiCaprio y Kate Winslet interpretaran los papeles. Mirando atrás, sus actuaciones siguen siendo electrizantes y se encuentran entre las mejores de sus carreras. Una película como Titanic cautiva al espectador. Tiene puntos débiles, el villano de Billy Zane es un dibujo animado, pero ninguno de estos problemas puede arruinar el efecto general de la película. Una película como esta es más que la suma de sus partes. Cada aspecto, la actuación espontánea de los protagonistas románticos, el meticuloso diseño de escenografía y vestuario,
los magníficos momentos de suspenso cuando el barco se hunde, se combinan para afectar profundamente a la audiencia. En el mundo posterior al 11 de septiembre, es difícil no ver elementos de nuestro propio desastre histórico en el hundimiento del Titanic. Quizás esto forme parte del poder de la película. Incluimos en ella nuestras propias experiencias de catástrofe y desastre. Por lo tanto, el hundimiento del Titanic y la liberación emocional que provoca son doblemente conmovedores. Nadie que haya visto Titanic estuvo presente para experimentar el hundimiento, pero a través de la película lo experimentamos, nos solidarizamos con quienes lo sufren, la emocionalizamos y la convertimos en una experiencia propia. Hacemos nuestro el desastre y el proceso de ver la película, nuestra liberación emocional. A falta de subirse a una cápsula del tiempo y retroceder 8 décadas y media, el magnífico Titanic de James Cameron es lo más cerca que estaremos de caminar por las cubiertas del transatlántico condenado. Meticulosa en los detalles, pero de gran alcance e intención, Titanic es el tipo de película épica que se ha convertido en una rareza. No solo se ve Titanic, se vive, desde la botadura hasta el hundimiento, y luego en un viaje a 2 millas y media bajo la superficie, hacia la fría y acuosa tumba, donde Cameron ha filmado material documental inédito específicamente para esta película. En cada una de sus anteriores películas, Cameron ha superado los límites de los efectos especiales. En Aliens, clonó la creación de H.R. Giger docenas de veces, creando un ejército de monstruos de pesadilla. En The Abyss, nos llevó a las profundidades del mar para saludar a una banda de benévolos viajeros espaciales. En T-2, introdujo el Terminator mutante, perfeccionando un proceso de efectos que fue pionero en The Abyss. Y en True Lies, utilizó tecnología digital para coreografiar una batalla aérea. Ahora, en Titanic, la impecable recreación que Cameron hizo del legendario barco ha difuminado la línea entre la realidad y la ilusión hasta tal punto que no podemos estar seguros de que es real y que no. Para hacer esta película, es como si Cameron hubiera construido un Titanic completamente nuevo, lo hubiera dejado navegar y luego lo hubiera hundido. Por supuesto, los efectos especiales por sí solos no hacen una película exitosa, y Titanic no habría sido más que un costoso objeto visual sin una historia cautivadora con personajes interesantes. En sus anteriores trabajos, Cameron siempre ha priorizado a las personas por encima de las maravillas tecnológicas que las rodean. A diferencia de cineastas como Roland Emmerich y Dean Devlin, Cameron ha usado los efectos visuales al servicio de su trama, no al revés. Eso no ha cambiado con Titanic. El espectáculo de la película es el hundimiento del barco, pero su núcleo es el romance entre una pareja de amantes desventurados y desventurados. Titanic es romance, aventura y thriller, todo en uno. Contiene momentos de exuberancia, humor, patetismo y tragedia. A su manera, los personajes son extraordinarios, pero lo suficientemente humanos, con todas sus debilidades, como para despertar nuestra compasión. Quizás lo más asombroso de Titanic es que, aunque Cameron recrea con esmero la muerte del barco en toda su terrible grandeza, el suceso nunca eclipsa a los protagonistas. Hasta el final, Rose, Kate Winslet y Jack, Leonardo DiCaprio, nunca dejan de importarnos. El Titanic se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912 en el Atlántico Norte, causando la muerte de 1.500 de las 2.200 personas a bordo. Sin embargo, la película no comienza en 1912, sino en la época actual, con una expedición de salvamento que busca recuperar parte del tesoro enterrado en el barco. La expedición está liderada por Brock Lovett, Bill Paxton, un cazafortunas que busca el mítico Corazón del Océano, un majestuoso diamante de 56 quilates que, según se dice, se hundió con el barco. Tras ver un reportaje televisivo sobre la misión de salvamento, una anciana de 101 años, Gloria Stewart, contacta con Brock con información sobre la joya. Se identifica como Rose DeWitt Bukater, una sobreviviente de la tragedia. Brock la envía en avión a su barco. Una vez allí, le cuenta su versión de la historia del desafortunado viaje del Titanic. La mayor parte de la película, más del 80% de su metraje, se desarrolla en flashbacks. Reanudamos la historia el día que el Titanic zarpa de Southampton,
con una multitud jubilosa vitoreando mientras se aleja de tierra. A bordo se encuentran los tres personajes principales. Rose, una joven debutante estadounidense atrapada en un compromiso sin amor porque su madre se enfrenta a la ruina financiera. Cal Hockley, Billy Zane, su prometido, rico pero despiadado, y Jack Dawson, un artista sin dinero que ganó su billete de tercera clase en una partida de póker. Cuando Jack ve a Rose por primera vez, lo hace de lejos, pero las circunstancias le ofrecen la oportunidad de acercarse mucho más a ella. A medida que avanza el viaje, Jack y Rose se vuelven más íntimos, y ella intenta armarse de valor para desafiar a su madre, Frances Fisher, y romper su compromiso. Pero, incluso con la ayuda de una mujer rica y franca llamada Molly Brown, Kathy Bates, la barrera de clase se alza como un obstáculo aparentemente insuperable. Entonces, cuando las circunstancias en el triángulo Rose, Case, Cal y Jack están llegando a un punto crítico, el Titanic choca contra un iceberg y el barco insumergible, ese término es un testimonio de la arrogancia del hombre, comienza a hundirse. Al centrarse firmemente en Rose y Jack, Cameron evita un defecto frecuente de las películas épicas de catástrofes: demasiados personajes en demasiadas historias. Cuando una película intenta narrar las vidas y las luchas de una docena o más de individuos, los reduce a figuras de cartón piedra. En Titanic, Rose y Jack son protagonistas de principio a fin, y los personajes secundarios son precisamente eso: secundarios. Los dos protagonistas, así como Cal, tienen suficiente tiempo en pantalla para que Cameron desarrolle personalidades multifacéticas. Sin embargo, por muy importantes que sean los personajes, es innegable la potencia de los efectos visuales, especialmente durante la última hora. Mientras el Titanic agoniza, la película funciona no solo como una emocionante aventura con escapes desgarradores, sino como un testimonio del poder de las computadoras para simular la realidad en el cine moderno. Las escenas del hundimiento del Titanic se encuentran entre las más impresionantes del cine reciente. Es el tipo de película que hay que ver más de una vez para apreciar el nivel de detalle. Uno de los aspectos más singulares de Titanic es el uso de imágenes documentales genuinas para crear el escenario de la historia retrospectiva. Insatisfecho con las grabaciones existentes del naufragio, Cameron llevó a un equipo al lugar del naufragio para filmar por su cuenta. Como resultado, algunas de las tomas submarinas en las secuencias de encuadre muestran el transatlántico en el fondo del océano. Su importancia e impacto no deben subestimarse, ya que realzan aún más la sensación de verosimilitud de la producción. Para los papeles románticos principales de Jack y Rose, Cameron ha elegido a dos de los mejores actores jóvenes de la actualidad. Leonardo DiCaprio, Romeo más Julieta, que rara vez ha hecho un mejor trabajo, se ha deshecho de su imagen arrogante. En cambio, es agradable y enérgico en este papel, dos características vitales para establecer a Jack como un héroe. Mientras tanto, Kate Winslet, cuyo impresionante currículum incluye Sentido y Sensibilidad, Hamlet y Jude, viste un acento estadounidense impecable junto con su atuendo de 1912 y ensaya una Rose atractiva y vulnerable. Billy Zane se presenta como el villano perfecto, insensible, arrogante, pero que muestra verdadero afecto por su preciada prometida. El reparto secundario, que incluye a Kathy Bates, Bill Paxton, Frances Fisher, Bernard Hill como el capitán del Titanic y David Warner como el sensato sirviente de Cal, es impecable. Aunque Titanic es fácilmente la más sobria y dramática de las películas de Cameron, los fans de películas más frenéticas como Aliens y The Abyss no quedarán decepcionados. Titanic posee toda la emoción e intensidad que los cinéfilos esperan del director. Una deslumbrante mezcla de estilo y sustancia, de lo sublime y lo espectacular, Titanic representa la obra más lograda de Cameron hasta la fecha. Es importante no dejarse amedrentar por la duración. Estas más de 3 horas pasan volando. Aunque esta versión de la historia del Titanic está lejos de ser la primera, es la más memorable y merecedora de nominaciones al Oscar, no solo en las categorías técnicas, sino también en las más sustanciales de mejor película, mejor director, mejor actor y mejor actriz.